Bienvenidos, muy buenas tardes, hoy es día 16 de junio 2025, 39 minutos pasan de las 2 de la tarde y vamos a seguir con nuestra lectura de Hechos capítulo 5, disfrutando el feriado de hoy en Argentina y disfrutando previamente el feriado del viernes, aunque en realidad los días para mí son iguales. Vamos a seguir con Hechos, entonces ahora dice capítulo 5. Pues bien, un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira vendieron una propiedad, sin embargo, él se quedó con parte del dinero y no se lo dijo a nadie, solo se... Entonces llevó el resto del dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás te dio valor para mentirle al Espíritu Santo y quedarte en secreto con parte del dinero del campo? ¿Acaso el campo no era tuyo antes de venderlo? Y cuando lo vendiste, ¿verdad que podías hacer con el dinero lo que quisieras? ¿Por qué planeaste algo así en tu corazón? No les has mentido a los hombres, les has mentido a Dios. En el momento en que oyó estas palabras, Ananías cayó al suelo y murió. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron. Entonces los hombres más jóvenes se levantaron, lo envolvieron con telas, lo sacaron y lo enterraron. Ahora vamos a ver por qué pasó esto. Porque habíamos leído que ellos, ahora el 32 del capítulo anterior, dice: además el gran grupo de creyentes tenía un solo corazón y alma, y ninguno de ellos decía que las cosas que tenían eran suyas. Era un pueblo, ponele, no todos unidos, entonces tienes como esa... Hay una película de Jennifer Aniston donde todos viven en una sola casa y son como, no sé, 20 hippies y comparten, pero se comparten todo literal. Todo lo que llega a ese lugar es para todos y hay un vivo bárbaro que las enamora a todas. Bueno, es más o menos como es esta historia. Así que vamos a seguir leyendo. Además, el gran grupo de creyentes tenía un solo corazón y alma, y ninguno de ellos decía que las cosas que tenían eran suyas, sino que lo compartían todo. El espíritu hippie, hacer todo de onda, ¿no? Y con gran poder los apóstoles continuaron dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Todos fueron bendecidos con mucha bondad inmerecida. De hecho, no había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que tenían campos o casas lo vendían y llevaban el dinero de lo que vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Entonces se repartía según lo que cada uno necesitaba, como una cooperativa seria. Por eso José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles también llamaban Bernabé, que traducido significa hijo del consuelo, vendió un terreno que tenía y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. José fue y llevó todo su dinero a los pies de los apóstoles. Pues bien, un hombre llamado Ananías, otra persona, otra historia, y su esposa Zafira vendieron una propiedad. Sin embargo, él se quedó con parte del dinero y no se lo dijo a nadie, solo a su esposa. Entonces llevó el resto del dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro le dijo a Ananías: ¿cómo es que Satanás te dio valor para mentirle al Espíritu Santo y quedarte en secreto con parte del dinero del campo? ¿Acaso el campo no era tuyo antes de venderlo? ¿Y cuándo lo vendiste? ¿Verdad que podías hacer con el dinero lo que quisieras? ¿Por qué planeaste algo así en tu corazón? No les has mentido a los hombres, les has mentido a Dios. ¿Cómo Pedro sabía, de nuevo, cómo Pedro sabía al nivel de Cristo lo que había en el corazón o lo que se hacía a escondidas, ¿no? Porque Ananías y Zafira no le habían dicho. Me supongo que no le dijeron a nadie: vendimos el campo, solamente a no ser que lo traicione el que compró el campo, ¿no? ¿Que era un espía, Pedro? Al final, o sea, ¿qué onda? Porque era algo material y supuestamente Jesús venía predicando como que las cosas materiales no tenían una importancia, que teníamos que hacer tesoros en los cielos. Pero bueno, ahora era una nueva manera de seguir llevando testimonio, pero parecería como que se beneficiaba a un grupo. Pero si Ananías y Zafira no estaban tan convencidos de esto o desconfiaron de los apóstoles o de los que estaban haciendo la congregación nueva, ¿sí? Después de Jesús, vamos a seguir leyendo y vamos a ir entendiendo. Porque el Espíritu Santo nos lo da a Jehová y nos lo da a todos. No es que es una persona, como supongamos Pedro, que sabe todo de todos, ¿no? Más bien sería que Satanás es el que sabe todo de todo, porque está espiando por todos lados, está mirando acá, allá y allá y está espiando a ver qué está pasando. Pero mismo él pudiera estar espiándome ahora mismo a mí, pero no está sabiendo lo que está haciendo mi hermana, la otra, a menos de que tenga espías por todos lados. Así que vamos a seguir leyendo a ver qué onda con esto, que ¿verdad? Hay que analizarlo, ¿sí? Porque puede estar sucediendo lo mismo ahora mismo. Se nos dice una cosa, pero que se está haciendo otra, o que se nos obliga a hacer una cosa mientras ellos están haciendo otra, o se nos está espiando todo el tiempo a ver qué tenemos
como para sacar ellos ventaja y hacer un negocio de nuestra salud, de nuestra educación y de todo lo que de verdad cuando no les caemos muy bien nos excluyen. El 5 dice, en el momento en que oyó estas palabras, Ananías cayó al suelo y murió. ¿Y por qué? Porque Jesús le había dado el poder sobre la vida y la muerte, ¿no? Parecería, ¿no? Que fue así. No sé dónde lo leí, pero es más, mismo me parece que no lo leímos en todo lo que ya leímos. Pero me parece que después al final es como que en Apocalipsis o por ahí habla acerca de que Jesús le había dado la llave del Hades a Pedro. Así que quizás es por eso que Pedro tiene tanto poder, ¿no? Sobre todos. Así que vamos a ir viendo. En el momento en que oyó estas palabras, Ananías cayó al suelo y murió, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron. Entonces los hombres más jóvenes se levantaron, lo envolvieron en telas, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas después entró su esposa, que no sabía lo que había pasado. Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes dos el campo en tanto? Ella, mira cómo sabía Pedro, ¿viste? Ella le respondió, sí, en tanto. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo ustedes dos para poner a prueba el Espíritu de Jehová? Mira, los pies de los que enterraron a tu esposo están a la puerta y también te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. Pedro era como Peter Pan, como una persona que robaba o hacía que todo el mundo le temiera porque si no los terminaba matando, más o menos así. Cuando los jóvenes entraron, la encontraron muerta, así que la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Por lo tanto, un gran temor se apoderó de toda la congregación y de todos los que se enteraron de estas cosas. Es que es terrible, si alguien está matando a todos los de la congregación así a dedo, ahora vos, ahora vos, ahora vos, ahora tres más, ahora tres más. Es como para tener miedo dónde estoy, ¿no? Bueno, y por medio de los apóstoles, dice el 12, se realizaban muchos milagros y cosas impresionantes entre el pueblo y ellos se reunían en el pórtico de Salomón. Es verdad que ninguno de los otros tenía valor para unirse a ellos, pero el pueblo hablaba muy bien de ellos. Es verdad que ninguno de los otros tenía valor para unirse a ellos. Ninguno de los otros a quién se refiere. Pero el pueblo hablaba muy bien de ellos. Es más, si tenés poder sobre la muerte, ¿quién no va a hablar bien de vos? Es más, siguió aumentando el número de creyentes en el Señor. Muchísimos hombres y mujeres. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles principales y los ponían allí sobre camas pequeñas y camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra tocara a algunas. Mirá el poder que tenía, porque Jesús no estaba haciendo esto mientras estaba con vida. No era tan así, o por lo menos no es lo que nos contaron a nosotros en la Biblia. También acudían muchísimas personas de las ciudades de alrededor de Jerusalén, llevando a los enfermos y a los que eran atormentados por espíritus malignos. Y todos eran curados. A ver qué dice de espíritus malignos la llamada. Echaron las manos sobre, dice la llamada. Dice el 5:19, ¿es este? Echaron manos, no, el 16 sería, los impuros. Bueno, ya que estamos, leemos el 19 para no ver qué fiaca. El ángel de Jehová dice, para el versículo 19 del 5, que todavía no lo leímos, dice, el ángel de Jehová, esta frase que aparece por primera vez en Génesis 16:7 se utiliza muchas veces en las escrituras hebreas, combina la palabra hebrea para ángel y el tetragramatón en un fragmento de una de las primeras copias de la Septuaginta en Zacarías 3, 5 y 6. Aparece la palabra griega angelos, que significa ángel o mensajero, seguida del nombre de Dios escrito con caracteres hebreos, YHWH. Este fragmento que se encontró en el desierto de Judá, en Naalebar, Israel, data de entre el año 50 antes de nuestra era y el año 50 de nuestra era. Para saber las razones por las que la traducción del Nuevo Mundo usa el ángel de Jehová en el texto principal, a pesar de que los manuscritos griegos disponibles de Hechos 5:19 usan el ángel del Señor. Tenemos que ver el apéndice C1 y el apéndice C3 en la introducción como para poder entender esto. Vamos a abrir el C1 a ver qué dice. La restitución del nombre divino en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús y sus apóstoles estaban en la tierra en el nombre de Dios, también llamaban tetragramatón. El tetragramatón es YHWH. Aparecía en los manuscritos hebreos del Antiguo Testamento. El nombre de Dios también aparecía en la Septuaginta, que es la traducción del griego del Antiguo Testamento que se solía utilizar en el siglo I de nuestra era. En ese entonces el nombre aparecía en la Septuaginta representado por sus caracteres hebreos YHWH o por la transliteración al griego de esos caracteres I-A-O. Todavía hoy se conserva algunas porciones de manuscritos de la Septuaginta del siglo I, incluso anteriores, y prueban este hecho.
Así que cuando los escritores inspirados del Nuevo Testamento citaban del Antiguo Testamento, tenían que haber visto el Tetragramatón, tanto si citaban del texto hebreo original como si lo hacían de su traducción al griego de Septuaginta. Bueno, en todo esto, en realidad lo más importante es que si algo es de Jehová, va a estar acompañado del nombre de Jehová. Entonces, en el nombre de Jesús ellos decían, no decían en el nombre de Jehová. La diferencia acá es esta. Jesús, cuando hacía un milagro, siempre se dirigía hacia Jehová y le oraba a Jehová y le pedía a Jehová que hiciera, que sanara, que resucitara, que curara, que expulsara a los demonios. En cambio, Pedro parece ser, por lo que yo entiendo, hasta lo que estoy leyendo, igual todos usemos discernimiento y cada uno haga su propia deducción, porque no quiero causar problemas con esto que por ahí yo interpreto, ¿no? Pero yo ya lo vengo pensando hace rato, aparte porque mi hijo dejó unas cosas escritas y en una libretita tiene anotado unas cosas que realmente me causaron en el momento que las vi impresión de muchas cosas que me enteré. Entonces yo le pido al Espíritu Santo a Jehová, obviamente, todo el tiempo para hacer todas las cosas, ¿no? Y hay algo que fastidia mucho a la gente, que por ahí que no cree, es que uno esté, ay, gracias a Jehová a la vida, o mañana me voy a levantar, si Dios quiere, o gracias a Jehová puede pagar la boleta de la luz, ¿no? Y es algo que la gente que no está de acuerdo con servir a Jehová es como que los irrita el solo hecho de escuchar el nombre de Jehová. Entonces mismo cuando uno dice yo soy testigo de Jehová, por más que dentro de la congregación a uno la consideren inactiva o que no asista a la reunión o lo que sea, o que a ellos no les importa la vida de uno, en realidad no estamos en las manos de ellos, ¿no? Pero es algo que es delicado, ¿no? Porque uno si se llega a sentir como que realmente Jehová está sosteniendo nuestra vida cuando estamos haciendo las cosas bien y queremos ayudar a las personas como por lo menos lo intento hacer yo desde esta lectura. Que por ahí no hay demasiada gente o no es muy visible la cantidad de gente que está escuchando la lectura, pero desde algunos lugares se nota que hay apoyo, ¿no? Que hay más granitos de arena o que hay gente que nos está ayudando un montón. Que lo está ayudando a Jehová en realidad, ¿no? Y gente que se está esforzando y esa es la gente que me gusta y que me preocupa, que se está esforzando todos los días. Haga mucho frío, llueva, no sé, haga mucho calor, que están en el territorio, que intentan conversar con la gente, que intentan llegar al corazón de todos. Y todos estamos todo el tiempo, si Jehová quiere, si Jehová lo permite, tratando de cuidar nuestra vida y tratando de ayudar a las personas que realmente quieren hacer la voluntad de Jehová. Pero en ese camino de hacer la voluntad de Jehová, también están las personas que por ahí no tienen la costumbre de decir si Jehová quiere, o si Jehová lo permite, o de dejar todo en las manos de Jehová, sino que están, como dice Judas, como rocas escondidas. Entonces, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, estemos donde estemos, porque siempre va a haber, y ya lo vimos en una de las lecturas, cuando Cristo llegue de nuevo, en realidad Él está viniendo constantemente, ¿no? Y está separando o está juzgando, terminando de limpiar la tierra. Por eso suceden cosas que uno dice ¡oh! Y uno se escandaliza o a uno le da terror realmente las cosas que están sucediendo. Y es más, mismo la Biblia dice que en los últimos días la gente desmayaría por el temor. Y si uno tiene miedo, porque ninguno está libre y Jehová no es que corriendo va a venir a salvarnos, sino que hay gente que de verdad se pone en las manos de Jehová y dice vamos, tiene que suceder y queremos ver los milagros de Jehová y queremos que resuciten las personas y queremos que Jehová actúe y queremos que se limpie la tierra. Y hay gente que está ya convencida de que no va a suceder y juega con la buena fe de la gente. Parecería como que acá pasa algo así en este capítulo 5, pero yo no soy quien para juzgar, así que si Jesús con toda su inocencia o con toda su bondad, con toda su ternura, trató de suavizar la relación que tenía con Pedro, porque evidentemente que no era demasiado linda por lo que le dijo, ¿no? Por lo que pasó entre ellos. En realidad Pedro lo negó 3 veces y luego Jesús le dijo, ¿vos me querés? 3 veces, como diciendo, no confío en vos. Pero igualmente porque dejo toda la situación en las manos de él. Quizás, viste que a veces uno tiene a alguien que sabes que no te quiere, pero insiste en querer quedarse cerca tuyo, ¿no? ¿Y por qué? Para buscar a ver en qué te puede molestar, cuándo te puede molestar, o cuándo te puede irritar, cuándo te puede sacar y disfrutar de eso. Entonces hay gente que es muy, pero muy viva y está solamente por el hecho de que Jehová está permitiendo que esa persona esté viendo cómo nosotros les somos fieles y cómo nosotros sí nos ponemos de su parte. Pero hay gente que
finge estar de parte del lado de Jehová y en realidad no. Así que tengamos cuidado con eso. Ahora vamos a seguir con el 7 y vamos a seguir para adelante, si no, no vamos a quedar en hecho siempre. Vamos en el 16. También acudían muchísimas personas de la ciudad de alrededor de Jerusalén, llevando a los enfermos y a los que eran atormentados por espíritus malignos, y todos eran curados. Pero el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que eran de la secta de los saduceos, se levantaron llenos de celos. Así que arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero durante la noche el ángel de Jehová abrió las puertas de la prisión, los sacó y les dijo: vayan al templo y allí sigan predicándole al pueblo todo el mensaje acerca de esta vida. Es como esa persona que tiene a su cargo un equipo de personas que trabajan todos los días porque tiene un dinero importante y sabe que hay una persona en el equipo que está robando, ¿no? Y le agarra una bronca. Y de repente se pone de tanto mal humor que termina echando a una persona, otra persona, otra persona, otra persona. Quizás es la persona clave que hace que él se dé cuenta quién le roba o quién le va mintiendo luego. Y no es tanta la pérdida que va teniendo por culpa de esta persona que sabes quién es que te está robando y volvés otra vez a contratarla o a querer confiar en esa persona. Quizás es una persona que está sabiendo algo tuyo que vos no querés que todos se den cuenta. Entonces es como que siempre permite lo que está mal, aún dentro de lo que se supone que tiene que ser santo. Pero si esto sucede, nosotros confiamos en Jehová ciegamente, ¿sí? Aunque no entendamos por qué algunas cosas, somos obedientes con perspicacia, ¿eh? No vamos a juntar, no sé, con inocencia, 1.000.000 de latas de pescado, le vamos a poner en la mochila de emergencia porque no nos va a alcanzar. Tampoco en algunos lugares la mochila de emergencia sirve un montón por el hecho de que hay terremotos constantemente, hay huracanes, no sé, bueno, en el caso de que yo vivo en una zona donde se inunda, también me serviría un montón la mochila de emergencia para no perder los papeles importantes y para tener comida durante 2 días o un rato nada más para mi miseria. Pero hay este razonamiento de que todo listo, las mochilas de emergencia, y hay gente que en cada comentario te pone la mochila de emergencia, la mochila de emergencia. Tampoco nos va a salvar la vida tener 3 litros de agua y 40 latas de atún o de pescado en una mochila con los remedios y un par de ropas o los remedios que necesitábamos, no sé, porque a mí no me alcanzan 50 mochilas de emergencia para llevar todo lo que necesito en el caso de tener que salir de mi casa y no saber si voy a poder volver. Entonces también es como medio ridículo hacer temblar a la gente en el sentido de decir todos listos con la mochila de emergencia. Jehová va a ir jugando y va a ir fijándose, no nos va a dejar sin techo, no nos va a dejar sin algo que comer, aunque sea una pizza con la levadura quemada con el agua caliente que hice recién, ¿no? O sea, de alguna manera Jehová nos va a sostener, así que siempre tenemos que confiar más en lo que Jehová dice, que es que nos va a cuidar y que para él somos importantes, que lo que dice la gente que juega con la buena fe de nosotros. Seguimos con esto. El 20. Esto acotación de esto de que ayudan a algunas personas, pero como Ananías y Zafira ayudo con esto, pero esto me lo quedo para mí. Y hay personas que son así, ayudan con un poco de los que les sobra y los demás se lo guardan para ellos. Esa actitud, hoy por hoy, que la vida es tan imposible a nivel económico porque no tenemos dinero, la mayoría de las personas, Jehová nos va a juzgar si hacemos eso. Igual si a nosotros nos enseñaron que tenemos que hacer tesoros en los cielos, eso es lo que tenemos que hacer. Y no preocuparnos demasiado por mañana pasado que voy a comer, ¿no? O si no tenemos un trabajo, porque hay gente que por ahí no lo tiene, o no tenemos acceso a una buena salud porque hay gente que no la tenemos y nos enfermamos también, tampoco preocuparnos demasiado porque Jehová dirá minuto por minuto qué es lo que va a pasar con nosotros. Está bien prevenir, pero tampoco hacernos demasiado problemas por cosas que no podemos solucionar. Si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tienes, ¿para qué te vas a preocupar? ¿No? Dice el dicho. Seguimos. El 20 dice: vayan al templo y allí sigan predicando al pueblo todo el mensaje acerca de esta vida. Eso les dijo un ángel. Después de oír esto, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Ahora bien, el sumo sacerdote y los que estaban con él llegaron y reunieron al Sanedrín, toda la asamblea de los ancianos de los hijos de Israel. Entonces ordenaron que trajeran a los apóstoles de la cárcel. Pero
Cuando los oficiales llegaron allá, no los encontraron en la prisión, de modo que regresaron y lo informaron. Dijeron: encontramos la cárcel cerrada y asegurada y los guardias estaban de pie ante las puertas, pero al abrirlas no había nadie adentro. Pues bien, cuando el capitán del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron desconcertados porque no sabían en qué acabaría todo aquello. Pero alguien llegó y les informó: miren, los hombres a los que metieron en prisión están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con sus oficiales y se los llevaron, pero sin violencia, porque tenían miedo de que el pueblo los apedreara. De modo que los llevaron y los presentaron ante el Sanedrín. Entonces el sumo sacerdote los entregó, los interrogó, les dijo: qué loco, ¿no? Porque es como que ellos estaban desobedeciendo como alguien importante para la religión y haciendo su religión aparte de lo que ya había dicho Cristo Jesús, que la ley de Moisés era importante. Lo leímos eso. Se supone, ¿no? Está escrito en los 4 evangelios, los 4 primeros evangelios, ¿no? Que la ley de Moisés en realidad él no vino para quitar la ley de Moisés, sino como para darle más sentido, ¿no? A tener valores o principios. Y ahora es como que, bueno, ellos se equivocaron y mataron a Jesús, pero en realidad no fueron solamente los judíos los que mataron a Jesús, porque ninguna persona, ni siquiera las que eran de su equipo, digamos, los 12, no se jugaron por él tampoco, porque ninguno, no sé, uno trata, creo que, de defender a uno de los suyos con lo que sea, ¿no? Parándote, no sé, menos con violencia, uno trata de defender por todos los medios posibles, ¿no? Una persona a la que se la está tratando injustamente. Y no se vio de parte de los apóstoles, lamentablemente, y debe ser que por eso Jehová se enojó tanto también. No se vio de parte de los samaritanos, de los fariseos, de los judíos, de parte de los apóstoles. No se vio que nadie defendiera realmente a Cristo. Solamente Pedro tuvo esa actitud de por ahí cortarle la oreja al soldado, pero la oreja me está cargándole. Es como que Jesús podía decirle también: deja de hinchar. ¿Cómo le vas a cortar la oreja? Si lo querés matar, métele la espada en el corazón, lo tenés al lado, ¿no? Entonces no hubo realmente una intención de Pedro de matar al soldado, sino que solamente de herirlo, o sea, como fingiendo que realmente lo amaba a Jesús. Por eso debe ser que Jesús preguntaba: ¿me amás? ¿Me amás? Porque no había pruebas de que realmente lo amaban. Bueno, seguimos. Les dimos órdenes estrictas de que no siguieran enseñando en nombre de ese. Entonces ellos mismos eran los que los juzgaban a los apóstoles. Había una guerra entre los que ya sabían mucho de la ley y los que se supone ahora querían libertad para ellos, porque ya vino Jesús. Ya se podía decir que ellos podemos ejemplificarlo así también, que vienen siendo testigos de Jehová hace muchos años y que usan la corbata, que no usan barba, las mujeres que no usan pantalón porque no les parece apropiado, obvio no festejamos la Navidad, obvio no festejamos cumpleaños, pero no, los que vienen con esas nuevas modas de, además, nosotros hasta ni siquiera nos dábamos un beso, es lo que iba a decir, nos dábamos un beso para saludarnos hombres con mujeres, por las dudas. Nos saludábamos con la mano, dándonos la mano. A todos, chiquitos con grandes, si era hombre y mujer, no se podía un beso en el cachete, no. Entonces, desde otros lados, cuando vienen desde otra congregación, es como no se van a saludar con un beso, qué sé yo, mua, 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 pa. Y después, bueno, entre hombres también se saludaban con un beso y así se va como más o menos liberando. Pero cuando llega cosas que son estrictas y ya de hace muchos años, es como que les cuesta un montón. Entonces tienen que morderse por dentro y decir: bueno, me dejo la barba, como para simular que sí, que está todo bien y que las cosas ahora van cambiando. Es como una liberación en realidad. Es como, no murió Jesús no de nuevo, no es necesario, pero nos dimos cuenta que no tiene nada que ver cómo estamos vestidos o qué look llevamos. Falta que pelo largo también permitan a los hombres. Jesús tenía pelo largo. Entonces, podemos decir, falta que para terminar, ¿no? Todo esto de querer dominarnos entre nosotros, los seres humanos, falta que digan: bueno, pueden festejar cumpleaños porque en realidad no pasa nada. Hasta que alguien diga: ay, no, pero el cumpleaños es una cosa que si te inventan otra teoría absurda de lo que es el agasajo a una persona de 1 hora, 2 horas porque nació hace, no sé, 20 años o 5 años o 1 año, ¿no? O sea, hay cosas que son absurdas. Entonces Jehová de a poco va mostrándoles que
en esto están fallando. Y hasta que nosotros no dejemos de hinchar entre nosotros en perseguirnos, en presionarnos, en excluirnos, en odiarnos, en envidiarnos, en celarnos, en discusiones, en violencia, en peleas absurdas, en desigualdades también, ¿sí? En exclusión, ya lo dije. Bueno, no vamos a poder disfrutar de lo que más queremos, que es la resurrección de nuestros seres queridos. O sea, no nos podemos escandalizar porque alguien festejó un cumpleaños, pero ir con un regalo enorme al egresado de fulanita o de menganito o de quien sea. Es lo mismo, es una fiesta. Hasta Jehová mismo tiene sus fiestas y lo vimos, no me acuerdo si en Levítico, sí, los 7 días de la fiesta de Jehová, que eran más o menos entre el 15 de julio y, bueno, el 1 de agosto. Entonces, hasta que todos se arreglen todas estas situaciones donde parecería que la única ventaja la tienen los que están acomodados políticamente en medios de comunicación o que vienen mostrando, ¿no?, algunas cosas que esto de que los judíos compraron la organización de los testigos de Jehová o una cosa de esas, ¿no? Porque antes se juntaba dinero para cuando uno iba a colocar una revista, pedíamos una colaboración de 50 centavos, nada. Sí, podemos decir hoy en día que sería una colaboración de 5 pesos por los gastos de papel y tinta. ¿Quién se puede hacer millonario con eso? Y de ahí sacan que los judíos compraron la organización de los testigos de Jehová y que esto y que lo otro. Hay gente, mucha gente, que tuvo que sufrir las consecuencias de la ignorancia de mucha gente en cuanto a cero discernimiento, cero Espíritu Santo, o no saber realmente cómo comunicarse con Jehová para poder entender la Biblia. O antes la Biblia estaba traducida a una manera de hablar que por ahí no entendíamos o no queríamos entender o éramos más primitivos, no sé, pero la cosa es que ahora se entiende mucho mejor, hay mucho más luz y también es porque cuanto más cerca esté el fin y más cerca esté la liberación de todos nosotros o de los que lamentablemente están siendo asesinados en hospitales públicos y en clínicas privadas por ser testigos de Jehová, más luz va a haber para que todos nos demos cuenta a nivel mundial qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucedió cuando vino Jesús a la tierra, y cómo es que Jehová tiene el deseo de ayudarnos, ¿sí? Y no es que Dios está cruzado de brazos. Entonces, dejemos de inventar teorías de que los judíos compraron la organización de los testigos de Jehová, porque hay más judíos siendo médicos y médicos haraganes en los hospitales dejando morir a testigos de Jehová que lo que hay judíos adentro de la organización de los testigos de Jehová. Que Jehová vaya mostrándonos quién tiene razón y quién no, pero de mientras no seguir odiándonos o seguir peleándonos. Dejemos que Jehová maneje todas las cosas y dejemos de juzgarnos entre nosotros o de hacer de espías entre nosotros para buscarnos saber el pelo en el huevo, ¿no? O en la leche, o no sé. Dejemos de estar queriendo ser los eternos adolescentes, gente mayor de 40 años o de 30 años, y dejar de querer sacar ventaja porque si no, mamita, si no querido, ¿no? Porque no tiene sentido, así nunca vamos a poder retroceder en cuanto al tema de volver a ver a nuestros seres queridos que han muerto, ¿no? Que ellos vuelvan a cada casa, ni tampoco menos vamos a poder detener el tema del envejecimiento. Eso es algo que a todos nos va llegando, ¿sí? A los que tienen 20 hoy también les va a llegar. A los que tienen 30 también les va a llegar. Si no les llegan nietos a sus casas o hijos, es porque realmente no se lo están pidiendo a Jehová, porque de hecho ni se lo pedís si tenés 1 o 2 hijos al instante, ¿sí? Donde sea y la manera que sea. Mucha gente le pasa esto. Así que el que no quiere tener hijos es porque no se quiere hacer cargo ni siquiera de sí mismo. Entonces, si uno tiene el deseo de ponele, yo ahora entiendo algunas cosas de mi vida también, ¿no? Yo quería terminar mis estudios y trabajar siendo psicóloga, ponele, y estaba de novia con una persona que también quería lo mismo, ¿no? Terminábamos nuestros estudios, nos casábamos y íbamos a seguir trabajando. Él trabajaba y estudiaba. Yo solamente estudiaba. Ahora las cosas se me complicaron tanto que me quedo embarazada y yo, ¿qué hago? Quiero hacerme responsable, por más que mi viejo por ahí tenga un dinerito, porque él trabajó en una fábrica, yo me quería hacer responsable porque era mi hija. No quería que mi mamá o mi papá gastaran plata de lo que ellos no tenían para darle de comer o pagar los pañales o la leche a mi hija. Y entonces tuve que decidir o estudiar y criar mi hija o trabajar y criar mi hija. Y tuve que dejar mis estudios para poder trabajar y estar con mi hija. Todas las cosas juntas no se pueden, y menos cuando uno está sola. A lo largo del tiempo me doy cuenta, ¿no?
yo me quise hacer responsable. No es que dije, bueno, tuve una hija, críamela, mamá. No, para nada. O sea, tuve una hija, busqué la manera de hacerme cargo de ella. Tuve una segunda hija, también busqué la manera de no salir demasiado de mi casa y tener un trabajo donde pudiera vivir. Capaz que les exigí un poco más, o capaz que ellos, seguro que ellos me ayudaron un montón mientras estuvieron vivos. Pero injustamente, ¿por qué el hombre no se hace cargo de lo que hace inmediatamente cuando sabe que tiene un hijo? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no da de su sueldo lo que corresponde? Porque siempre dan una miseria hasta que se descubre que ese papá gana una fortuna o que tiene una fortuna, ¿no? Y están como esperando que sus hijos vayan a su casa a rogarle, por favor, para un pedazo de pan o para un remedio o para un derecho dentro de un hospital, ¿no? Me fui por la rama, pero a veces es necesario, como para que entendamos, ¿no? Que Jehová, si nosotros queremos algo y lo queremos a Él, nos va a dar todo lo que queramos. Pero si nosotros queremos vivir la vida loca y nunca hacernos cargo de lo que hacemos, de las consecuencias, de lo que nosotros hagamos, Jehová nunca nos va a terminar por bendecir y siempre vamos a estar en la oscuridad. Siempre va a ser el mismo círculo de me divierto ahora, me entretengo, estoy con esta chica o con esta otra, la chica es lo mismo, no estoy con él, me drogo para olvidarlo o uso a otro chico o otra chica para olvidar a la persona con la que estuve, porque no somos de hierro, ¿no? Y tenemos sentimientos cuando tenemos relaciones sexuales con una persona aunque no estemos casados. Si nos gusta mucho, vamos a desarrollar un sentimiento. Entonces, es más, si no nos gusta, no vamos a siquiera poder tener relaciones con esa persona. Entonces, para olvidar a esa persona voy a tomar drogas. Voy a fumar, o me voy a alcoholizar, o voy a fumar un porro, o esto o lo otro. No, porque a Jehová no le gusta. Entonces, aparte, lo haces, después caes te divertís, te olvidas. Caes en una depresión. Para levantarte, seguramente que Satanás va a utilizar alguna zorra o alguna oportunista. Y otra vez te vas a divertir un rato con ella, vas a verla en algo a ella turbio, otra vez te vas a drogar, otra vez y otra vez y otra vez, y no termina nunca hasta que se pongan las pilas y de verdad hagan lo que tienen que hacer. Y eso de estar espiando a la gente o de estar, no sé, haciéndole bullying constantemente, son cosas que deberían pasar al final. Están pasando, estamos en el final, y todavía no paran de seguir persiguiendo, de seguir excluyendo, de seguir quitando derechos a las personas comunes. Yo en mi vida no quisiera discriminar a nadie, ni en sentido de país, ni en sentido de religión, ni en sentido de color de piel, ni de nada en eso. Pero de verdad hay gente que se porta tan mal que a veces uno termina diciéndole que sos un indio a una persona que termina siendo que es tu medio hermano. Entonces es para lamentarse el modo, la manera de comunicarnos. Ya estamos en el siglo XXI todavía, pero estamos tan evolucionados que tenemos tecnología donde se opera una persona a través de una computadora y con un robot, donde los robots nos están quitando todos los medios de trabajo, de conseguir un dinero. Y la gente que tiene dinero en algún momento no va a necesitar más mano de obra, y los oficios, ni siquiera los oficios van a ser necesarios. En realidad sí son necesarios, pero la gente está tan mal acostumbrada a no querer ni siquiera estudiar un oficio de plomería o de albañilería o de lo que sea, o cuando tienen un trabajito así, lo único que hacen es buscar el modo de evadir la responsabilidad, aprender y de ayudar de verdad, que de verdad deben ser muy pocos los que puedan llegar a construir en su casa algo que les dure varios años, ¿sí? Y que realmente puedan llegar a disfrutar ellos y sus hijos y sus nietos como tienen planificado cuando empiezan a construir algo, y no que se les vaya a caer en 5 años o 10 años encima del techo. Bueno, seguimos, a ver qué más. Les dimos órdenes estrictas de que no siguieran enseñando en nombre de ese hombre, pero ese hombre le decían a Jesús, bueno, no, sí, era muy celoso de Jehová. Por eso ellos no creyeron que Jesús era Jesús. Me imagino, obvio que a Jehová le molestó, ¿no?, que no creyeran en su hijo. Porque también había una parte acá donde también hacían sus buenos negocios los judíos. Pero también está muy bueno cuando el dueño es Jehová, no es Jesús en definitiva. Así que está bueno esa devoción y esa lealtad a Jehová. Así que Jehová, por eso mismo Jehová es el que nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Si nosotros seguimos estudiando y seguimos pidiéndole al Espíritu Santo a Jehová, vamos a ver resultados lo más rápido posible. Ni que cerrar los ojos y abrirlos y ya van a ver
cómo todo se va a ir cumpliendo. Seguimos, el 28 dice, pero resulta que han llenado Jerusalén con sus enseñanzas, decididos a hacernos culpables de la muerte de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles respondieron, tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús. El Dios de nuestros antepasados eran re celosos de Jehová. Bueno, ese mismo celo tenemos que tener nosotros. Por más que nuestros mejores amigos estén haciendo las cosas mal, nosotros, aunque seamos los únicos que estamos haciendo las cosas bien, seguir adelante. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo en un madero. Dios lo elevó a su derecha como agente principal y salvador para que Israel pueda arrepentirse y recibir el perdón de sus pecados. Nosotros somos testigos de todo esto. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios les ha dado a los que le obedecen como gobernante. Cuando ellos, que seguramente que ni ellos entendían lo que era el Espíritu Santo, ¿no? Porque mismo a nosotros cuánto tiempo nos toma comprender hasta que lleguemos a Gálatas y ahí entendamos bien lo del Espíritu Santo. No las actitudes que tenemos que tener y aparte cómo Jehová nos abre la mente para entender las cosas. Bueno, que no nos la da en ese mismo momento que la estamos necesitando a veces, pero después si nosotros ponemos un poco más de concentración en nuestras neuronas y le seguimos pidiendo, él nos va mostrando toda la verdad. Cuando ellos, dice el 33, cuando ellos oyeron esto, se pusieron furiosos y quisieron matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín y ordenó que sacaran a aquellos hombres por un momento. Bien, luego les dijo a los demás, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que planean hacerles a estos hombres. Por ejemplo, hace algún tiempo apareció Teudas, diciendo que era alguien importante y unos 400 hombres se unieron a su partido. Pero cuando lo mataron, todos sus seguidores se dispersaron y ahí se acabó todo. Acá había un falso Cristo. Todos sus seguidores se dispersaron y ahí se acabó todo. Después de él apareció Judas, el Galileo, en los días del censo y consiguió seguidores. Este hombre también murió y todos los que lo seguían se dispersaron. Así que en estas circunstancias les digo que no se metan con estos hombres y que los dejen porque si este proyecto o esta obra es de origen humano, fracasará. Pero si viene de Dios, ustedes no podrán hacer que fracase. Y hasta puede que acaben luchando contra Dios mismo. El 39 dice eso. De modo que le hicieron caso, llamaron a los apóstoles, les dieron golpes, les ordenaron que dejaran de hablar en nombre de Jesús y luego los dejaron ir. Ellos salieron de delante de Sanedrín felices porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra a causa del nombre de Jesús. Y todos los días sin parar seguían enseñando y declarando las buenas noticias acerca de Cristo Jesús en el templo y de casa en casa. Bueno, bien, todo esto le pasaba a los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. El último dice, ahora bien, durante esos días cuando estaba aumentando el número de discípulos, los judíos de habla griega empezaron a quejarse de los judíos de habla hebrea, porque no se estaba pasando por alto a sus viudas, en el reparto diario de comida. Así que los 12 reunieron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien, nosotros dejemos la palabra de Dios para repartir alimento entre las mesas. Por eso, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación que estén llenos de espíritu y sabiduría para que los pongamos a cargo de esta tarea necesaria. Pero nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio relacionado con la palabra. A todos los discípulos les pareció bien lo que dijeron, de modo que eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y Espíritu Santo, así como a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y después de orar ellos les impusieron las manos. Como resultado, la palabra de Dios siguió extendiéndose y el número de discípulos siguió aumentando muchísimo en Jerusalén, y un gran grupo de sacerdotes empezaron a aceptar la fe. Pues bien, Esteban, lleno de favor divino y de poder, realizaba grandes milagros y cosas impresionantes entre el pueblo. Pero unos hombres de la llamada sinagoga de los libertos, así como, los libertos, acá ya aparecían, así como algunos cireneos y alejandrinos y algunos de Cilicia y Asia, fueron a discutir con Esteban. Sin embargo, no eran capaces de hacer frente a la sabiduría y el espíritu con los que él hablaba. Entonces convencieron en secreto a unos hombres para que dijeran, lo hemos oído decir blasfemias contra Moisés y contra Dios. De este modo alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y de repente llegaron a donde él estaba, lo agarraron a la fuerza y lo llevaron al Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar contra
este lugar santo y contra la ley. Por ejemplo, lo hemos oído decir que este Jesús, el Nazareno, derribará a este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Y todos los que estaban sentados en el Sanedrín lo miraron y vieron que su cara parecía la de un ángel. Imagínate cuando ves a alguien y parece la cara como de un demonio. Hechos 7. Pero el sumo sacerdote le preguntó, ¿son ciertas estas cosas? Esteban respondió, hermanos, si hay padres, escuchen, el Dios de la gloria se le apareció a nuestros antepasados Abraham cuando él estaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y les dijo, sal de tu país, deja a tus parientes y vete al país que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y después de morir su padre, Dios hizo que se mudara de allí a esta tierra donde ustedes ahora viven. Sin embargo, no le dio ninguna herencia en ella, ni siquiera un pedazo de tierra donde poner un pie, pero prometió dársela en propiedad a él y después a su descendencia, aunque todavía no tenía ningún hijo. Además, Dios le dijo que sus descendientes serían extranjeros en una tierra que no era de ellos y que la gente de allí los convertiría en esclavos y los maltrataría durante 400 años. Dios dijo, y yo juzgaré a las naciones que los esclavizará. Luego dijo, después de eso, ellos saldrán y me darán servicio sagrado en este lugar. También le dio el pacto de la circuncisión y él llegó a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. Isaac llegó a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. Y los patriarcas se pusieron celosos de José y lo vendieron a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo salvó de todo su sufrimiento y le concedió favor y sabiduría ante el faraón, el rey de Egipto. Entonces él le encargó que gobernara Egipto y toda su casa. Pero hubo una época de hambre en todo Egipto y Canaán, sí, de gran angustia. Y nuestros antepasados no tenían nada para comer, pero Jacob oyó que había alimento en Egipto y envió allí a nuestros antepasados por primera vez. Cuando fueron por segunda vez, José les dijo a sus hermanos quién era y el faraón supo de la familia de José. De modo que José envió un mensaje y mandó traer de aquel lugar a su padre Jacob y a todos sus parientes. 75 personas en total. Así que Jacob bajó a Egipto y allí murió. Al igual que nuestros antepasados, fueron llevados a Siquem y los pusieron en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Amor en Siquem por cierta cantidad de dinero. Justo cuando se iban acercando al tiempo de que se cumpliera la promesa de que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que un rey diferente que no conocía a José subió al poder en Egipto. Este rey actuó con astucia contra nuestro pueblo y obligó injustamente a los padres a abandonar a sus bebés para que no sobrevivieran. Por ese tiempo nació Moisés, que era extremadamente hermoso, y durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Pero cuando fue abandonado, la hija del faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Así que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. De hecho, era poderoso en palabras y acciones. Ahora bien, cuando cumplió 40 años decidió hacerles una visita a sus hermanos, los hijos de Israel. Cuando vio que maltrataban a uno de ellos, lo defendió y lo vengó matando al egipcio que lo maltrataba. Él pensó que sus hermanos comprenderían que Dios lo estaba salvando mediante él. Él pensó que comprenderían, pobre. Pero ellos no lo comprendieron. Al día siguiente fue a donde unos que se estaban peleando y trató de que hicieran las paces. Les dijo, hombres, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan? Pero el que estaba maltratando a su compañero empujó a Moisés y le dijo, ¿quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? No querrás matarme como mataste al egipcio ayer, ¿verdad? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Y 40 años después se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que estaba ardiendo. Moisés se quedó maravillado con lo que vio. Al acercarse para mirar mejor, oyó la voz de Jehová decir, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés comenzó a temblar y no se atrevió a seguir mirando. Jehová le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando suelo santo. De veras he visto el maltrato de mi pueblo en Egipto y he oído sus lamentos y he bajado para liberarlos. Ahora ven, voy a enviarte a Egipto. A este Moisés lo habían rechazado diciendo, ¿quién te nombró gobernante y juez? Pero fue a él mismo el que Dios envió como gobernante y también como libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó realizando cosas impresionantes y milagros en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que les dijo a los hijos de Israel, Dios nombrará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. Este fue el que estuvo en la congregación en el desierto
el que estuvo con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Él recibió declaraciones sagradas y vivas para dárnosla a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo, más bien lo rechazaron y en sus corazones, volvieron a Egipto. Al decirle a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué le pasó a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto. Así que en aquellos días hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron un sacrificio y se pusieron a celebrar lo que habían hecho. De modo que Dios se alejó de ellos y dejó que le dieran servicio sagrado al ejército del cielo. Acá también aprendemos esto, de que si estamos haciendo las cosas mal, por más que creamos que somos la religión verdadera y tengamos toda la tecnología a nuestros pies para ayudar a un montón de gente y ayudemos, también puede ser que estemos haciendo las cosas mal y estemos como haciendo la vista gorda y cuando pasan cosas que son desagradables a los ojos de Jehová nos olvidemos que por querer beneficiar o tapar a un amigo o una amiga o justificar cosas que están mal, Jehová se aleje totalmente de nosotros. Así que sí, podemos ser hoy los de la religión verdadera, pero mañana quizás no. Así que lo que queremos es adelantar todo esto al reino y poner cada uno nuestro granito de arena. ¿Cómo se hace un nuevo mundo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos lograr que Dios ponga la vista sobre cada uno de nosotros y vea el dolor que tenemos por la muerte de un ser querido, que traiga su reino, que ya sea la gran tribulación o el Armagedón, pero que nos digan en qué lugar estamos parados, porque no sabemos o porque ustedes no se quieren hacer cargo de decirnos en qué lugar de la historia de la humanidad estamos. ¿Ya están resucitando? ¿No están resucitando? Falta mucho para eso. ¿Hicieron todo mal? ¿Van a hacer las cosas bien? ¿No la van a hacer bien? ¿Qué saben y qué no saben? Ya no nos importa porque nosotros tenemos una relación con Jehová y lo único que estamos esperando es que Jehová decida, sí, eliminar tanta presión y tanta persecución y tanta discriminación y tanto bullying de alrededor nuestro. Entonces, eso no se hace de un día para el otro, porque Jehová no va a venir y va a poner una frontera o a partir la tierra como está partiendo en África entre, no sé, paraguayos y argentinos. Es absurdo lo que se está viendo, que se está dejando tanto manoseo a las personas más vulnerables. Y esto va a ser para castigo para muchas personas y van a empezar a morir personas inocentes. Entonces, si desde adentro de lo que se debería ser paz y en mandar paz hay guerra, eso va a perjudicar a toda la gente de este lugar donde estamos viviendo. Y quizás el Armagedón esté empezando no en Gaza o Israel, sino acá en Argentina. ¿Sí? Bueno, seguimos. Tal como está escrito en el libro de los profetas, oh casa de Israel, ¿verdad que no fue a mí a quien le hicieron ofrendas y sacrificios? Durante 40 años en el desierto, más bien ustedes transportaron la tienda de Moloch y la estrella del dios Refán, las imágenes que hicieron para adorarlas, así que los desterraré más allá de Babilonia. Estos son dioses que tienen un poder, pero obviamente que no tienen el poder que Jehová tiene. A Jehová lo traicionaron con estos dioses. En el desierto, nuestros antepasados tenían la tienda del testimonio, tal como Dios ordenó cuando le dijo a Moisés que la hiciera siguiendo el modelo que había visto. Y nuestros antepasados la heredaron y la llevaron con Josué a la tierra de las naciones, que Dios expulsó delante de nuestros antepasados. Allí permaneció hasta los días de David. Él disfrutó del favor de Dios y pidió el privilegio de hacer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón el que le construyó una casa. Sin embargo, el Altísimo no vive en casas hechas por manos humanas. Es como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el banquillo para mis pies. ¿Qué clase de casa harán para mí? Dice Jehová. ¿O dónde está mi lugar de descanso? ¿Acaso no fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Hombres tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre se están resistiendo al Espíritu Santo. Hacen lo mismo que hicieron sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Sí, ellos mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, aquel a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Ustedes recibieron la ley tal como la transmitieron los ángeles, pero no la han obedecido. Al oír estas cosas, ellos se sintieron furiosos en el corazón y mirándolo empezaron a apretar los dientes. Pero él, lleno de Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritaron con toda su fuerza, se taparon los oídos y todos se lanzaron sobre él. Después de sacarlos de la ciudad empezaron a apedrearlos. Los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban suplicó, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces se arrodilló y gritó con voz fuerte, Jehová, no les tengas
en cuenta este pecado. Después de decir esto, se durmió en la muerte. Pobrecita. Bueno, ninguna de las personas que está leyendo la Biblia, o los que siguen la lectura, las grabaciones, o los que entran en jw.org y se benefician de las reuniones, y de todo el material que hay, ¿no? De toda la luz que ya hay, quiere morir por decir, estoy viendo a Jesús, a Jehová, eso no lo vamos a decir. O estoy viendo un ángel. Porque si no, directamente ahora no nos matan. Bueno, sí, nos matan. Pero también puede ser que nos encierren en un psiquiátrico. Así que tengamos cuidado, seamos perspicaces, seamos sabios. El sabio ve la calamidad y procede a ocultarse. Y tratemos de no estar del lado de los que, en definitiva, tarde o temprano, van a ser exterminados en el Gehenna. Adiós, gracias por el privilegio de la lectura y ustedes también por escucharme. Hasta el próximo video, si Dios quiere. Gracias y saludos.